que son fármacos que van directo a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos, específicamente en el adenovirasa. Entonces, esto que dice ácido naridíxico es una quinolona, una fluoroquinolona o una quinolona de primera generación. Y la ciprofloxacina, que igual es un fármaco muy utilizado, es una quinolona de tercera generación o también denominado como fluoroquinolona, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, empecemos primero con el grupo de las sulfas, las famosas sulfonamidas, que se le estudia juntamente con el trimetoprim. ¿Por qué? Porque su mismo mecanismo de acción está muy ligado. Entonces, por eso es que se los estudia junto y hay combinaciones juntas, que estoy segura que ustedes lo han visto, tal vez lo han usado y demás. Entonces, empecemos con las sulfas, ¿bien? Primero, si vemos un poco de la historia de todos los antibióticos, de todos los antimicrobianos y demás, de todos estos, los primeros fármacos que han sido utilizados, los primeros que se han sintetizado, justamente son estas, las sulfas. Son los primeros quimioterápicos que han resultado eficaces en algunas enfermedades bacterianas. Sin embargo, como ustedes saben, como siempre, la ciencia siempre avanza. Posterior a que se han descubierto las sulfas, se han ido implementando otros antibacterianos mejores, más eficaces, con menos reacciones adversas. Entonces, la aparición de los antibióticos como tal ha hecho que se deje de usar, ¿no?, como se usaba antes a las sulfas y al trimetoprim. El hecho de que haya aparecido nuevos antibióticos, como les digo, más eficaces, con menos reacciones adversas, que prácticamente servían más en la parte clínica, ha hecho que se deje de usar hoy en la actualidad tanto a las sulfas. Luego aún hay indicaciones que nos sirven y se usan también, no solamente que ya no son tan como antes. ¿De dónde origina? De aquí, cuando van a estudiar estos grupos de fármacos, ver siempre de dónde viene. Entonces, en este caso, viene del prontosil. Bien, el prontosil es una sustancia, ¿qué se puede decir? Eh, se, se me fue el nombre. No, se me fue el nombre, no me acuerdo, chicos, perdón. Bueno, es una sustancia, tomémoslo así, una sustancia. Y dentro de la sustancia se encuentra fonaminas, es como el efecto, es aquella parte importante del sustrato que se encarga de dar el mismo. ¿Quién lo descubrió? Fue Dogman. Vio que a medida de que utilizaba al pronto como tal para tratar algunas enfermedades, vio que tenía cierta acción o que podía funcionar en aquellos ratones que están infectados por estreptococos. Sin embargo, en ese tiempo se lo clasificó como un fármaco. Ustedes también, fármaco no es un fármaco que al ingerirse se te vaya a ejercer la acción de forma directa, sino que un profármaco primero necesita activarse. Te vas a tomar fármaco y a medida que va desintegrándose, a medida que va liberándose, va viendo su parte activa, va a ir liberando su parte activa. Entonces, se lo considera como un profármaco que a medida que va dando, pues se va liberando el componente importante, que en este caso es la sulfamida. Entonces, después de que se ha sintetizado, después de que ya lo han estudiado mejor a todo lo que corresponde a las sulfas, es el trimetoprim por otras dos personas. Entonces vieron que si se lo combinaba con las sulfas, hacía que el mecanismo de acción, que la interacción misma que crea nuestro cuerpo sea mejor. Entonces, como se unió tanto las sulfas como la trimetroprima, se creó un compuesto muy utilizado actualmente, que es el famoso cotrimoxazol, que como les dije, estoy segura que lo han visto, incluso tal vez usado, es cotrimoxazol, usado en la parte pediátrica más que todo. Entonces, conozcan, sepan que el cotrimoxazol no es una sustancia simple, sino que es una sustancia, un compuesto que está unido, es la únicamente de dos compuestos, de cuál de una sulfametoxazol, en este caso de una sulfonamida que se llama el sulfametoxazol, con la combinación del trimetoprim. Entonces, ¿qué es lo importante? A nivel de estructura química, no hay tanto que detallar, ¿no? Esto es más químico, pero les sirve como conocimiento. Entonces sepan que toda sulfonamida tiene primero un núcleo benceno, tiene un grupo amino, que es prácticamente el encargado de brindar la actividad farmacológica. Además, la trimetroprima, que como les dije, las sulfas y las trimetroprimas se les estudia juntos porque tienen una acción similar,
La trimetoprim tiene una estructura análoga, o sea, si nosotros comparamos a las sulfas con la trimetoprim, vamos a ver que la estructura química es casi la misma, ¿no? Casi entre comillas. Avancemos. Entonces, como estamos viendo primero alfas, sulfas se dividen en 3 grandes grupos, ¿no? Depende de qué es lo que queremos tratar. Es importante que conozcan la clasificación. ¿Por qué? Porque van a ver que hay ciertas características que tienen un grupo que otro grupo no los tiene, y es importante para la parte clínica. Entonces, son 3 grandes grupos. Tenemos el primer grupo, que son los absorbibles por vía, el segundo grupo, que son los no absorbibles, que tienen principalmente acción intestinal. ¿A qué me refiero? Que un absorbible, como bien lo dice, va a sufrir un proceso de absorción en la parte intestinal y se va a ir a la parte sistémica. Por eso es que se llaman absorbibles. O sea, este grupo, el primer grupo, que son los absorbibles, son fármacos que van a ir a actuar a nivel sistémico. En cambio, los no absorbibles son aquellos que no se absorben, o sea, se quedan a nivel intestinal, y como se quedan en la parte intestinal, hace que ejerza un efecto, su mecanismo de acción en el lugar. Entonces, por ende, son más utilizados ¿para qué? Para aquellas infecciones de tracto gastrointestinal, aquellas enteritis y demás. Y por último tenemos un grupo de uso tópico, que puede ser de administración directa en la piel, o puede ser también de administración oftálmica, utilizados principalmente ¿para qué? Para tratar las quemaduras. Entonces, en el primer grupo, los que son absorbibles por vía oral se subdividen a su vez en 3 grupos. Depende de la semivida que tengan y de qué tan rápido sea su mecanismo de acción. Entonces, tenemos el primer grupo, que son los de acción rápida, que tienen una vida menor a 6 horas. Y para que se acuerden, o sea, pueden hacerse un método técnico. Yo utilizaba, como todos empiezan con sulfa, porque van a ver adelante, todos empiezan con sulfa, simplemente yo decía memorizarme sufijo, o sea, metacina, piridina, tiol, sulfisoxazol. Entonces, si te preguntan, por ejemplo, no sé, te digan cuáles son los fármacos que componen las sulfas de acción rápida, entonces tú simplemente te acuerdas: metacina, piridina, tiazol, sulfoxazol. Entonces, complementas y ya: sulfametacina, sulfapiridina, sulfatiazol y sulfisoxazol. Creo que cambia el último, pero con último es entonces sulfisoxazol. El segundo grande grupo son intermedios. Como vamos a ver, su semivida ya es un poco más larga, ¿no?, a comparación de los de acción rápida. Una semivida entre 11 hasta 18 horas, no es variable. Entre ellas, las más importantes son estas 3. Igual, memorizarse: diacin, meracin y sulfametoxazol. Entonces, si le unen con el sulfa, pues es sulfadiacina, sulfameracina, famoso sulfametoxazol. Se los subrayé porque es justamente sulfametoxazol el que se combina con el trimetroprima para el cotrimoxazol. Y como tenemos de acción prolongada, que ya es una semivida más larga, desde las 4 hasta incluso 60 horas, igual es variable, depende del fármaco. Igual, le damos a la sulfadoxina, a la sulfana, a la sulfametopirina, a la sulfametopiridacina. Entonces, igual, pueden utilizar, pueden memorizarse doxina, dimetoxina, metoxidiacina y metoxipiridacina. Y si se memorizan eso, en el sulfa adelante y ya tienen el fármaco. En los no absorbibles tenemos al salazoprima, uno de los más importantes. Tenemos al sulfaguanol, sulfasulacina y demás. No son tan usados, van a ver por qué más adelante. Y los de uso tópico, el más importante y el que sí he visto que se utiliza mucho en las unidades de emergencia, es la sinergéntica. ¿Por qué? Porque tiene un compuesto, en parte de su estructura química tiene como compuesto la plata. Entonces es la plata en este caso que, es la plata en este caso que le da este mecanismo de acción. Entonces, vamos con el mecanismo de acción. Primero las sulfas y luego vamos a analizar la parte de la trimetroprima. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las sulfas? Lo que hacen es, primero, bloquear la síntesis del ácido fólico, ¿no? Justamente, si se acuerdan, en una de las primeras diapositivas hemos visto la clasificación grande y dónde van a actuar. Estas actúan principalmente bloqueando la síntesis de ácido fólico. Es importante comprender esto porque, si ustedes recuerdan bacteriología, las bacterias
no pueden no pueden captar el ácido fólico de su medio. Entonces, si no pueden captar, lo que hacen las bacterias es sintetizar, ¿no?, su propio ácido fólico. Entonces, como ellas sintetizan su propio ácido fólico, en ellas está compuesta principalmente por 4 compuestos, ¿ven? El ácido fólico de estas bacterias está compuesta por 4 compuestos. El primero es la pteridina, que aquí está con P, pteridina, como está en el libro, pero si revisan otros, simplemente lo dicen como pteridina sin la P, o sea, no hay mucho lío. Entonces, el primer compuesto es la pteridina, segundo es el famoso PABA. Si alguien se acuerda, hemos visto esto en anestésicos locales, no sé si alguien se acuerda. El PABA, que significa el ácido p-aminobenzoico, y por último tenemos al glutamato. Entonces, con estos 3 compuestos, la bacteria sintetiza su propio ácido fólico. Este ácido fólico en las bacterias les ayuda mucho. ¿Por qué? Porque les permite sintetizar primero timirinas, y les permite sintetizar purinas, les permite sintetizar lo que son las metionina. Y si ustedes recuerdan, todas estas sustancias les sirve ¿para qué? Para que puedan crear su propio ADN, para que puedan crear su ARN y para que puedan sintetizar proteínas. Entonces, entienden primero que las bacterias no captan, las bacterias sintetizan. Y sintetizan, ¿por qué? Para que puedan formar ADN, ARN y proteínas. Entonces, partamos de eso, ¿bien? Partamos de eso. Que primero no captan, que ellas sintetizan y les sirve principalmente para esto. Ahí es en donde entran las sulfas, ¿bien? Las sulfas, todas las sulfas, lo que son análogos estructurales del para-aminobenzoico. O sea, son sustancias que se parecen o son similares, como gemelas, ¿no?, que imitan en este caso al para-aminobenzoico. Y por eso les menciono cuáles son los compuestos del ácido fólico. Entonces, como aminas son análogos estructurales, o sea, son, como les digo, gemelos del para-aminobenzoico, lo que hace es interferir desde el ácido fólico de la bacteria. ¿Por qué? Porque reemplazan el PAB que ellos utilizan por este compuesto, no por acifamida. Entonces, de esta forma, lo que hacen es inhibir la enzima dihidroproteíco sintasa. Entonces, espero que se me esté entendiendo, parece un poquito complicadito, pero lo que prácticamente es entran en la síntesis de ácido fólico es del para-aminobenzoico que ellos normalmente utilizan. Entonces, ¿cómo inhiben esta parte? Prácticamente están inhibiendo toda la síntesis de ácido fólico que existe, y por ende, si se inhibe la síntesis de ácido fólico, no hay síntesis de ADN, no hay síntesis de ARN y no hay síntesis de proteínas. Entonces, es así como lo hacen las sulfas. Ahora vamos con el trimetoprim, que es similar, ¿no? O sea, como les digo, sus mecanismos de acción se complementan. ¿Qué pasa con el trimetoprim? Trimetoprim inhibe igual la enzima, pero en este caso inhibe la enzima dihidrofólico. ¿Qué es lo que hace la enzima dihidrofólico? Reductasa. Recordemos que todo el ácido fólico tiene que ver de una parte 2 a una parte 4. O sea, tiene que volverse activa, para que me entiendan. Entonces, lo que hace trimetoprim es que el ácido fólico tenga ácido tetrafólico, evita que se active. Entonces, es prácticamente el concepto. Si el ácido, en este caso el ácido dihidrofólico, no pasa a ser un ácido tetrafólico, pues nunca se activa. Y no se activa, no hay síntesis de timirina, no hay síntesis de purinas, no hay síntesis de metionina, y por ende, pues no hay ADN, no hay ARN, no hay proteínas. Y la bacteria, pues, no crece, o sea, se queda ahí. Entonces, comparamos con las sulfas, prácticamente más rápido el crecimiento bacteriano. Que las sulfas lo hacen, pero de forma más lenta, y estas son más rápidas. ¿Por qué? Porque actúa directamente encima. Entonces, como ven, si bien se complementa, porque una actúa al principio y la otra actúa en la activación. Por eso es que se las combina y dicen, no, mejor. Entonces, otra parte que tienen que ir viendo a medida que vayan estudiando estos grupos de fármacos es que tienen que ver su espectro, tienen que ver en qué bacterias son más activas, ¿no? En qué bacterias funcionan y en qué bacterias no funcionan. En este caso, vamos a comparar con la acción del trimetoprim. Las sulfas tienen un espectro un poco más amplio, ¿no? Porque actúan a nivel de los granos
gram negativos y también a nivel de algunos protozoarios, no de todos. A nivel de los gram positivos, creo que dejó de compartir pantalla. Ay, a ver, denme un ratito. Anda cayendo una lluvia terrible acá. Bueno, entonces, les mencionaba que a medida que van viendo este tema que son ya antimicrobianos, tienen que ir viendo el espectro, o sea, a qué nivel o a qué bacterias va a ir alcanzando. Porque si ustedes saben a qué bacterias alcanza, pues va a ser un poquito más fácil su estudio y va a ser un poco más fácil que deduzcan, ¿no? Clínicamente a qué enfermedades, pues, ustedes van a poder recetar y demás. Entonces, como les decía, vamos a comparar primero el espectro o el alcance microbiano que tienen las sulfas con las trimetroprimas. En comparación, pues a simple vista vemos que las sulfas tienen más alcance a nivel de los gram positivos, gram negativos, algunos hongos como Actinomyces nocardia, incluso histoplasma, y algunos protozoarios, como cuáles, Plasmodium maraliae, tenemos al Toxoplasma gondii, al Nemocystis gyrobengi y demás. Entonces, como ven, tiene un buen espectro, ¿no? Podemos utilizarlo en varias cosas y cuando llevemos antiparasitarios vamos a ver que también, no todos, una que otra sulfa también nos sirve en tratamiento combinado para tratar malaria, para tratar toxoplasma y demás. Y trimetoprim, igual, tiene un alcance similar en cuanto a los gram positivos con el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, no tenemos el Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium y demás. Y en cuanto a los gram negativos, igual, ¿no? Hay buen alcance, hay Haemophilus influenza, con la brucela, Yersinia enterocólica. Importante que ataca en la parte de estos gram negativos como el E. coli, por ejemplo, E. coli, Klebsiella, Salmonella y Shigella que causan enfermedades intestinales. Y Proteus y Vibrio cholerae igual, ¿no? Que ataca la cólera. Algo que hay que tomar en cuenta y que también tienen que saber qué grupos son bactericidas y qué grupos son bacteriostáticos. Tal vez ya lo han visto en la parte de generalidades. Un bactericida es aquel que va a eliminar de forma completa, ¿no? a las bacterias en este caso. No va a permitir que crezcan los va a asesinar, para que me entiendan. Los bactericidas los va a llegar a asesinar. En cambio, los bacteriostáticos simplemente hacen que se reduzca el crecimiento bacteriano, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Unas asesinan y las otras simplemente impiden su crecimiento y ya posteriormente pues, se van eliminando. Entonces, las sulfas, de forma general, por todo el mecanismo y todo eso que hemos visto, son fármacos de excelencia que son principalmente bacteriostáticos. Bien, son bacteriostáticos. Pero, ahí está el pero, el libro de Velázquez menciona que estos fármacos pueden llegar a ser bactericidas siempre y cuando haya algunos medios adecuados. O sea, en algunos medios y en algunos lugares pueden llegar a comportarse como bactericidas. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando tenemos medios pobres en timidina, por ejemplo, en aquellos líquidos orgánicos como sangre, como orina y demás. Entonces, cuando hay un medio rico en timidina, rico en esos metabolitos esenciales para formar lo que es ADN, ARN y proteínas, pueden llegar a convertirse en bactericidas. Pero encontrar esto es difícil, es difícil.
Entonces, normalmente son bacteriostáticos. Otra cosa, la asociación que hemos visto entre sulfas y la trimetroprima, que hemos dicho que conforman el cotrimoxazol, es importante. ¿Por qué? Porque esta asociación hace que se refuerce o que esta actividad bacteriostática que tienen por separado, pues se mejore. Entonces, como es mejor, ¿no? Utilizarlas juntas que separadas. Además que mejoran este efecto bacteriostático, hace que se reduzca la dosis. ¿No? Vamos a ver igual más adelante. Les voy a pasar el resumen prácticamente donde vemos las vías, lo que es las dosis y demás. La dosis utilizada para el cotrimoxazol es menor a comparación de si utilizamos a las sulfas o al trimethoprim por separado. Y importante, mejora la tolerancia y disminuye la resistencia bacteriana, ¿no? Que es otra cosa que igual tienen que empezar a ver, porque ustedes saben que estamos atacando microorganismos vivos y pues por ende cualquier microorganismo vivo pues se va a defender, ¿no? No es que se va a dejar atacar y ya, se va a defender. Entonces, en ese intento de defenderse, tenemos o van a generar lo que conocemos como resistencia bacteriana. En este caso, las bacterias, sean gram positivos o gram negativos, igual pueden generar resistencia a las sulfas mediante cuatro modalidades. Primero, que exista un aumento de la selectividad enzimática, es decir, que, como les dije, ¿no? Con las sulfas lo que hacen es cambiarse o intercambiar con el PABA, porque estos son análogos estructurales del PABA. Lo que hacen estas bacterias son tan inteligentes que aumentan su selectividad. Entonces son más selectivos y pueden hasta cierto punto llegar a discriminar, ¿no? Cuál es realmente pava y cuál es la sulfa. Primero. Segundo, hacen que aparezcan vías metabólicas alternas. ¿A qué me refiero? Como les dije, las bacterias no captan, las bacterias sintetizan, ¿no? Su propio ácido fólico. Entonces, si tú le estás bloqueando esta forma de generar ácido fólico, pues las bacterias buscan otra forma de generar ácido fólico. Entonces, ese intento, esa búsqueda de intentar sintetizar ácido fólico por otra vía son las vías metabólicas alternas, que no es normal, no es normal, por eso es resistencia bacteriana. Luego, pueden llegar a sintetizar enzimas inactivadoras, o sea, enzimas que van a ir a inactivar a las sulfas y al trimethoprim. Y por último, que es lo más común, lo que más puede ocurrir, es la mutación cromosómica, es decir, que ellas modifican parte de su ADN y hacen pues que sean resistentes de por sí, lo que se conocería o lo que sería, entre comillas, una resistencia intrínseca, ¿no? Porque hay resistencia extrínseca y hay resistencia intrínseca. Entonces, si es que llegaran a generar esta mutación cromosómica, se consideraría como una mutación intrínseca, porque la extrínseca es la mutación o la resistencia adquirida. Entonces, aquí está, tenemos lo mismo, los tipos de resistencia. Bien, en cuanto a la farmacocinética, igual, a nivel de la absorción, recuerden que tenemos tres grupos, los que se pueden administrar por vía oral, los que no son absorbibles a nivel intestinal y los que se administran de forma tópica. Entonces, obviamente, aquellos que se administran por vía oral, los que tienen buena absorción intestinal, van a tener una buena absorción intestinal. Pueden administrarse también por vía parenteral. Aquellos que son diseñados para actuar a nivel intestinal no se llegan a absorber y las tópicas, como ya hemos dicho, pues se utilizan principalmente en quemaduras. Pero hay un dato en aquellos fármacos como la sulfadiazina argéntica, ¿no? Que se utiliza de forma tópica, es que si bien se administra en poca cantidad, si en casos, ¿no? de que llegase a administrarse en gran cantidad o que llegue a cubrir gran superficie corporal, puede llegar a causar niveles plasmáticos altos, o sea que puede llegar a generar intoxicación. Pero esos son casos raros, pero de que puede pasar, puede. A nivel de distribución, aquí deberían verlo un poquito mejor, bien, y poner un poquito más de atención, porque en distribución van a entender el porqué de una complicación o de una reacción adversa. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Tienen una gran distribución, sí, tienen una muy buena distribución, pero el problema es que todos estos fármacos se unen a proteínas. Hasta ahí todo bien, ¿no? Que se unen a proteínas y demás. Pero el problema es que se unen a proteínas en el sitio de unión comunes a los de la bilirrubina. Lo que hacen es desplazar prácticamente a la bilirrubina de las proteínas a las cuales normalmente se unen.
lo cual en una persona adulta pues no pasa nada, no genera tanta alteración. El problema va cuando se le administra a una mujer embarazada o cuando se le administra a una mujer que está dando de lactar. ¿Por qué? Porque en recién nacidos y en lactantes puede llegar a generar un síndrome o una complicación que tal vez lo han escuchado, pero tal vez lo van a ver mejor en pediatría, que es el famoso kernicterus. Bien, el famoso kernicterus. Igual suelen preguntarle, les van a hacer volar en complicaciones, les pueden preguntar qué grupo genera el famoso kernicterus, qué grupo de fármacos genera el síndrome del niño gris, que tal vez ya lo han visto o lo van a ver recién. Pero vamos y estudiamos un poquito más lo que es el kernicterus. Bueno, un recién nacido de forma fisiológica en la primera semana de vida, hasta la primera, ¿no? Es normal que genere ciertos estadios o ciertas reacciones. Van a ver que los recién nacidos en la primera semana se ponen amarillos. Y esto es de forma fisiológica, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado recién está empezando a funcionar, entonces genera todo esto, este proceso de ictericia y demás. Bien, hasta ahí todo bien. Pero el problema es cuando se le administra a una mujer embarazada. Además de que tienen una buena distribución y que se unen a los sitios donde normalmente se une a la bilirrubina, lo que hace es atravesar la placenta. Y ahí está lo malo. Atraviesa la placenta y llega a la circulación fetal del feto o del recién nacido, del neonato en este caso, y lo que va a hacer es generar exceso de bilirrubina libre. ¿Por qué? Porque recuerden, la bilirrubina libre, no la no conjugada, tiene que unirse a su sitio normal, ¿no? A su unión, tiene que unirse a una proteína para que después pase a la vía metabólica, vaya al hígado y se conjugue, ¿no? Como ya lo han visto en el ciclo ¿cómo se llama este ciclo? En el ciclo de las bilirrubinas, no me acuerdo cómo se llama, en este ciclo. Entonces, como la bilirrubina es desplazada en este caso por el fármaco, porque el fármaco es el que se está uniendo a este lugar, hace que exista exceso de bilirrubina libre en sangre. Entonces, el exceso de bilirrubina libre, como les digo, en un adulto, pues no generaría muchas complicaciones. En el niño, en el recién nacido, en el neonato, hace que sea peligroso. ¿Por qué? Porque esta bilirrubina libre va a atravesar la barrera hematoencefálica, pasa a circulación central y se va a depositar en los ganglios basales y en los núcleos subtalámicos. Entonces, hace prácticamente que se deposita en estos lugares y genera la encefalopatía tóxica. ¿Qué va a tener el niño? Primero que va a estar amarillo. ¿Por qué? Porque hay elevación de la bilirrubina libre. Va a tener no, el color amarillento de los ojos, vamos a ver el signo, las escleras amarillas y demás. Entonces, el problema es el daño que va a generar a nivel cerebral. Entonces, por eso es que tal vez si es que les preguntan si es que se puede utilizar sulfas en las mujeres embarazadas, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque puede llegar a generar el famoso kernicterus o la encefalopatía tóxica en los recién nacidos. Por ende, no se da a mujeres embarazadas y tampoco se da en aquellas mujeres que están dando de lactar, que están en el periodo de lactancia, porque también atraviesa la leche. Alcanza varios líquidos orgánicos, alcanza pleura, alcanza líquido sinovial, ¿no? Alcanza líquido peritoneal, líquido prostático, humor acuoso y hasta cefalorraquídeo. Pero nunca, no se recomienda, nunca dar a mujeres embarazadas y a las mujeres que están dando de lactar. Metabolismo no hay mucho que decir, simplemente que se metabolizan por acetilación, glucuronoconjugación. También la glucuronoconjugación igual tiene que ver con los recién nacidos porque ellos recién están empezando, como les digo, todo este proceso recién se está empezando. Igual puede llegar a afectar a nivel del metabolismo también, pero lo más común es que desplace directamente la bilirrubina y que éstas se vayan a acumular a nivel del sistema nervioso central. La excreción, igual todas se excretan a nivel del riñón, solamente que hay que tener cuidado con aquellos pacientes que suelen tener la orina ácida. ¿Por qué? Porque estos compuestos en medio ácido generan cristalurias, como pueden ver acá en esta imagen. Entonces, igual hay que tener cuidado en aquellas personas que tienen orina ácida. Y recuerden, no en el embarazo y no en la lactancia. Con respecto a la trimetoprima, igual eh, tiene los mismos efectos, son prácticamente hermanitas, ¿no? Tiene los mismos efectos a nivel de absorción y distribución, es lo mismo, y a nivel de distribución igual, la trimetoprima pasa placenta, pasa lo que es la leche, la barrera no por la leche materna y demás.
Solamente cambia en que el metabolismo, en este caso, origina metabolitos activos. Las sulfas no suelen originar estos metabolitos activos, pero la trimetroprima sí. Y además que la excreción no solamente se limita a nivel renal, sino que también puede eliminarse mediante la bilis. Y esto es importante, la proporción, porque puede que les pregunten, o tal vez ya les han preguntado, no sé, a nivel del cotrimoxazol. Como les dije, el cotrimoxazol es la unión, ¿verdad? Es la unión de una sulfa con trimetoprim. Pero ustedes tienen que saber en qué proporción se unen. En este caso, la proporción es de 5 a 1, es decir, quinta partes y quinta parte de sulfametoxazol y una de trimetroprima. Esto hace que la asociación más común, la que comúnmente se usa, es la de sulfametoxazol en 400 miligramos y la de trimetroprima en 80 miligramos. Bien, esto obviamente va a ir cambiando. Puede que hay incluso de 800, hay de 100, de 200, de 400 y de 800, y esto igual va subiendo, de 80, 120, 140, 160. Pero la proporción siempre se va a mantener, siempre va a ser 5-1. Entonces, ojo con esto, bien, tomen en cuenta la proporción que existe. Reacciones adversas, las sulfonaminas generalmente suelen causar reacciones alérgicas de tipo cutánea, tenemos exantemas, urticaria y demás. Esto ya lo hemos visto a nivel de los recién nacidos. Igual es importante la encelopatía tóxica o el kernícteros. También las cristalurias, recuerden, en aquellos pacientes que tienen orina ácida, especialmente con el sulfisoxazol, puede llegar a causar anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque estos son mielotóxicos. Bien, tanto las sulfas como el trimetoprim y la asociación con trimoxazol, ambos son mielotóxicos. Entonces, como van a ir a actuar directamente a la médula espinal, te puede generar anemia hemolítica o en el caso del cotrimoxazol, creo que está acá, la pancitopenia. Recuerden que pancitopenia es cuando tenemos niveles bajos de glóbulos rojos, niveles bajos de glóbulos blancos y niveles bajos de plaquetas. Entonces, todo está bajo pancitopenia. Y solamente si hablamos de sulfas, anemia hemolítica. Repito, ¿por qué? Porque son mielotóxicos. En cuanto al cotrimoxazol, se lo asocia principalmente con colitis pseudomembranosa, que es justamente lo que tenemos acá. Como ven en esta endoscopía, vemos el lumen y vemos esas pequeñas plaquitas, ¿no? Esas pequeñas placas blancas. Esta es la colitis pseudomembranosa. Pero no es que el cotrimoxazol como tal te vaya a causar colitis pseudomembranosa. Si ustedes recuerdan un poquito de bacterio, quien causaba colitis pseudomembranosa es una bacteria, ¿no? Es una bacteria. Entonces, como estos fármacos, en especial el cotrimoxazol, como han visto en el espectro, tiene un amplio espectro, ¿no? Bacterias gram positivas, gram negativos, algunos hongos, algunos parásitos y demás. Como tiene amplio espectro, lo que hace es barrer, ¿no? Toda la flora intestinal y hace que otras bacterias proliferen y puedan llegar a generar colitis pseudomembranosa, ¿no? Pero es porque justamente por el espectro, por el gran espectro que tiene. Después puede generar déficit de ácido fólico en las mujeres embarazadas, en alcohólicos, en aquellos pacientes tratados con otros antimetabolitos del ácido fólico, pero no es tan común. Lo que sí van a escuchar es cotrimoxazol asociado a colitis pseudomembranosa. También puede generar dispepsias, hepatotoxicidad, crisis de hipoglucemia en aquellos pacientes diabéticos, lo que les mencioné, la pancitopenia, porque recuerden, son mielotóxicos, principalmente en ancianos. Puede generar hemorragias, porque, y eso también está en una de las interacciones. No se recomienda no hacer la interacción con warfarina y demás, porque como hemos visto en la distribución, como desplaza igual a la bilirrubina, estos fármacos igual suelen desplazar a la warfarina de sus lugares, del lugar de unión que tienen. Entonces, igual, como desplazan, generan hemorragias. Pueden llegar a generar hemorragias en pacientes tratados con anticoagulantes orales. Después, indicaciones, chicos. Bueno, vamos primero con las sulfas, bien, porque como les dije, ahí se puede utilizar las sulfas de forma sola o se puede utilizar de forma combinada. O sea, no es lo más recomendable, pero de que se utiliza, se utiliza. Lo más importante es en la nocardia. Ustedes se acuerdan que en los hongos también tenía actividad, ¿no? En alguno que otro hongo y teníamos ahí la nocardia. Entonces se puede utilizar en la nocardiasis, es de primera elección. Específicamente, ¿cuáles? El sulfisoxazol y la sulfariacina. Se puede utilizar en la clamidia.
en la clamidiasis, pero es de segunda elección, ¿no? Las de primera elección siempre van a ser las tetraciclinas. Se puede utilizar en infecciones urinarias, ¿sí? Es igual muy utilizado. El sulfisoxazol, ¿por qué? Porque de todas las sulfas que hemos visto, es el más soluble. Por eso es que se puede llegar a utilizar y tiene buen efecto en aquellas infecciones urinarias. Dermatitis igual, no he visto que receten, pero el libro lo dice, así que tomen en cuenta. Dermatitis herpetiforme. Infecciones meningias. En el caso de las infecciones meningias, se utilizan principalmente para profilaxis, ¿no? Para poder prevenir. Pueden utilizarse solas o pueden utilizarse asociados a rifampicina. Dermatológicas sí es importante. Es muy importante la sulfadiacina argéntica. Si se acuerdan, es una de las sulfas tópica. Es muy utilizado, sí, en las quemaduras. Como les dije, tienen un compuesto que es la plata, que es el encargado de brindar este efecto antiséptico, porque recuerden que una persona quemada pierde la primera barrera. Recuerden que la piel prácticamente es una de las barreras más importantes, ¿no? Que previene infecciones y demás. Tiene varias funciones. Entonces, entre una de ellas está la de proteger, funciona como una barrera impermeable que protege, ¿no? De bacterias, virus y demás. Entonces, como los grandes quemados tienen afectada esta barrera, es muy utilizada también la sulfadiacina argéntica. Bien, ojo, sulfadiacina argéntica. Luego tenemos, para tratar la colitis ulcerosa, se puede utilizar la sulfasalacina juntamente en combinación con algunos corticosteroides. Tenemos infecciones intestinales. Recuerden, les dije, hay 3 grupos. Por eso es importante que sepan la clasificación. De los 3 grupos, tenemos un grupo que son las no absorbibles. No se absorben, ¿por qué? Porque justamente se van a acumular a nivel de tracto gastrointestinal y van a ir ahí a actuar. Entonces, todas esas que hemos visto, sulfasalacina y demás, que son no absorbibles, sirven para tratar enteritis, sirven para tratar aquellas infecciones por gérmenes sensibles. Tenemos también para las infecciones de protozoos, para tratar lo que es la malaria, la toxoplasma y demás, en combinación. Se utilizan en combinación. Para tratar la lepra también, asociados a rifampicina, asociados a la isoniazida. Y también nos sirven para tratar la fiebre reumática como tratamiento de segunda línea, no de primera, porque de primera están las penicilinas, y también como profilaxis. Y del cotrimoxazol, que creo que es lo que más tienen que ver, porque sulfas no van a utilizar tanto, pero sí van a utilizar el cotrimoxazol, más que todo en los niños. Entonces, es de primera indicación para la malaria igual, pero asociado. Bien, siempre que vean tratamiento para malaria, y hemos visto año pasado el parásito, se utiliza, pero se utiliza asociado a otros fármacos netamente para erradicar al parásito. Entonces, en el caso de sulfas y trimethoprim o cotrimoxazol, siempre que vayan a tratar, o siempre tal vez les pongan un caso clínico, qué sé yo, en donde involucre malaria, toxoplasma y demás, se utiliza, pero se utiliza el tratamiento combinado. Se utiliza mucho en aquellas infecciones urinarias, en aquellas infecciones urinarias no complicadas, reduce prácticamente el tratamiento a 3 días. Recuerden que tal vez han visto ya cuando han visto beta-lactámicos, el tratamiento para infecciones urinarias es largo, ¿no? Depende del cuadro. Desde 7 días, puede ser hasta 10 días, y si es casos graves, hasta 14 días, ¿no? Con fármacos. Pero, como les dije, esta asociación, esta gran asociación, hace que se disminuya el tiempo, que se disminuya la dosis y demás. Entonces, aquellas infecciones urinarias por gérmenes sensibles, aquellas infecciones urinarias no complicadas, puede ser tal vez una simple cistitis y demás, se puede tratar con cotrimoxazol con un tratamiento, una duración de 3 días, hasta 5 días en los casos más complicados. También es de elección para aquellas prostatitis. ¿Por qué? Porque recuerden, hemos visto una gran distribución. Pasan a pleura, pasan al líquido sinovial, pasan a la próstata, pasan al líquido cefalorraquídeo y demás. Entonces, esta gran distribución hace que sean de elección en el tratamiento de las prostatitis. Infecciones bacterianas respiratorias, igual para exacerbaciones de bronquitis crónicas. Esto es importante. Bien, no se usa en la faringitis por estreptococos. Bien, no se usa en faringitis por estreptococos. ¿Por qué? Porque primero los estreptococos no generan lo que es el ácido fólico, o sea, no necesitan. Ellos lo hacen de otra forma. Entonces, es prácticamente insulso darles
darles sulfas o darles cotrimoxazol en aquellas faringitis por estreptococos. No es mejor siempre utilizar el tratamiento de primera línea, que son las penicilinas, ¿no? La penicilina benzatínica. Pero tomen en cuenta que no se usa cotri y no se usan las sulfas en el caso de las faringitis causadas por estreptococos. En la colitis ulcerosa también, lo hemos visto con las sulfas, también se puede aplicar lo que son el cotrimoxazol, la sulfasalacina con los corticosteroides. Algo importante que también se utiliza en la otitis media. Bien, en la otitis media aguda, que igual son enfermedades pero muy frecuentes en los niños, otitis medias, las sinusitis agudas, se puede utilizar el cotrimoxazol. En adultos, infecciones respiratorias por Haemophilus influenzae, en aquellas neumonías por Streptococcus pneumoniae, igual, se puede utilizar cotrimoxazol. Y lo más importante, infecciones intestinales, las enteritis por Shigella y demás, se puede utilizar como prevención en la diarrea del viajero. Aquí tenemos la misma asociación, vean, que en este caso es 160-80. Como les dije, esto puede ir variando, porque hay desde 80, de 80, 100, 120, 140, y esto igual. El 80, que es el trimestoprim, igual va cambiando. Puede ser 400, 600, 800, 1600 y demás. Entonces, pero siempre se va a mantener la relación 5-1. ¿Bien? Siempre recuerden la relación que es 5-1. Siempre, siempre, siempre. Si bien las dosis van a ir aumentando, la relación de fármacos o de cantidad siempre va a ser 5-1. La terapia y también puede ser utilizada como terapia alternativa en la salmonelosis. Entonces, eso es todo con respecto a las sulfas. Recuerden, si hay alguna duda, pregunta, pueden interrumpir. Vamos a pasar ahora al segundo grupo, que son las quinolonas. Bien, con respecto a las quinolonas, estas sí son un poquito más usadas, van a ver, son más usadas en el ámbito clínico y se dividen por generaciones, ¿bien? Siempre las de primera generación son las primeras, ¿no? Que han sido descubiertas, las primeras que se han utilizado y demás. Entonces, tenemos 4 generaciones actualmente. Las de primera generación, segunda, tercera y la última que se ha implementado hace unos años, la cuarta generación. Diferencias, que primero, la primera generación también es llamada, son llamadas como aquellos compuestos no fluorados. ¿Por qué? Porque en un principio simplemente se han sintetizado a partir del ácido nalidíxico, ¿bien? Que el ácido nalidíxico es la madre, por así decirlo, de todas las quinolonas, ¿no? A partir del ácido nalidíxico, pues se ha ido sintetizando las demás que ahora conocemos. Entonces, las derivados del ácido nalidíxico, que son de primera generación o son compuestos no fluorados, como bien dicen, no fluorados, no tienen este compuesto denominado flúor, que sí tienen las demás, las de segunda, tercera y cuarta generación. Estas 3 sí son fluoradas, por eso se denominan como fluoroquinolonas, ¿bien? Y el hecho de que se le añada el flúor a su estructura química hace que aumente su espectro, ¿bien? Que sea utilizado para más cosas, ¿no? Para más enfermedades y demás. Entonces, las de primera generación, todas estas, como no contienen este compuesto importante que es el flúor, son antisépticos urinarios estrictos. O sea que netamente se concentran en la parte urinaria, para infecciones urinarias, o sea, para itus, ¿no? Pueden ser cistitis y demás, la bacteriuria sintomática. Simplemente para infecciones de vías urinarias. No pasan a nivel sistémico, simplemente se quedan a nivel urinario. Y lo importante es que son activos netamente por o para gérmenes gram negativos. Por ejemplo, la Escherichia coli. Como ustedes saben, la Escherichia coli puede llegar a generar infecciones de tracto urinario. Entonces, se puede tratar con quinolonas de primera generación, en este caso, ácido nalidíxico. Entonces, a partir del ácido nalidíxico, pues se han ido sintetizando más. ¿Como cuáles? El ácido oxolínico, tenemos el ácido piromídico y otro importante también, el ácido pipemídico. Bien. Entonces, repito, quinolonas de primera generación son compuestos que no contienen flúor, por eso se denominan no fluoradas. Y estos, los de primera generación, son antisépticos urinarios estrictos, ¿bien? Que tratan principalmente gérmenes gram negativos. Luego, como ustedes saben, como siempre, la ciencia siempre avanza, pues a partir del ácido nalidíxico se han ido creando más. Después del ácido nalidíxico, el otro importante es el ácido pipemídico y a partir de estos dos, pues se han ido creando más compuestos. Y es lo que hoy en día conocemos como las fluoroquinolonas, de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación. Bien, entonces, los de segunda generación son
monofluorados. Los de tercera generación ya se les aumenta más, pueden ser difluorados o pueden ser trifluorados. Entonces, vamos primero con la segunda generación. Solamente se les añade un grupo de flúor, por ende son monofluorados. ¿Bien? Aquí tenemos, ¿no? Se les añade un átomo de flúor en posición 6 y demás. Entonces, el hecho de que se le añada este átomo de flúor hace que el espectro mejore. Si bien se concentraba netamente en aquellos gérmenes gram negativos, pues el flúor hace que se añade, no sé, que sea grande, que también traten ya algunos gérmenes gram positivos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunos de los fármacos, el famoso norfloxacino, que es el primero de todo el grupo de segunda generación, que deriva del ácido pipimídico. Luego hay varios fármacos, ¿no? El P-eno-ami-ru, que como les dije, pueden memorizarse porque todas terminan con floxacino. Entonces, lo que tú haces es memorizarte. P-eno-ami-ru, P-eno-ami-ru. ¿Por qué? P-floxacino, N-floxacino, amifloxacino, rufloxacino. Pero de estos, los más importantes, los más utilizados es el ofloxacino, el ciprofloxacino y el feroxacino. De todos estos más, ciprofloxacino. Han debido escuchar ciprofloxacino o floxacino para tratamiento de infecciones de transmisión sexual y demás. Entonces, estas son las de segunda generación, las monofluoradas. Luego, a partir de estas, pues se han ido sintetizando más las que componen las de tercera generación. Entre ellas tenemos al difloxacino, lomefloxacino, esparfloxacino, perfloxacino y demás. Como ven, son varias, pero de estas la más importante es el levofloxacino, que igual es muy utilizado para tratar enfermedades de transmisión sexual, para tratar lo que son infecciones de tracto urinario y demás. Entonces, la diferencia de los de tercera generación con las de segunda generación es que aumenta la cantidad de grupos de flúor. Como les dije, pueden ser difluorados si contienen 2 átomos de flúor o pueden ser trifluorados si contienen 3 átomos de flúor. Y obviamente, mientras más tengan, el espectro es más amplio, ¿no? Y lo mejor es que van añadiendo semivida, o sea, su semivida es más larga, pero disminuye la fotosensibilidad de los compuestos, o sea, que puede llegar a generar ciertas reacciones adversas en aquellos pacientes que pues se los va utilizando. Por último, tenemos los de cuarta generación, los ultimitos que han salido, son los más tóxicos, ¿bien? De todos estos, de primera, segunda, tercera, los de cuarta generación son los más tóxicos, porque recuerden, mientras más grupos tengan, menor es la fotosensibilidad del compuesto y más reacciones adversas en quien lo consume. Entonces, si bien los de cuarta generación son fármacos que tienen un amplio espectro, incluso lo podemos llegar a comparar con el imipenem. Si recuerdan, en los beta-lactámicos, los carbapenémicos, tenemos al imipenem, meropenem, ¿no? Que estos son fármacos que se utilizan en UTI, ¿no? Son fármacos que realmente o sea, se utilizan para aquellos para aquellos bacterias que son muy, pero muy resistentes, ¿no? Aquellas que no puedes dar lo que es penicilina, no puedes darle aquellos fármacos que normalmente se usan, ¿no? Los macrólidos y demás. Entonces, imipenem y demás se utilizan para aquellas bacterias súper multiresistentes, ¿no? Es lo último de lo último de lo último que se utiliza. Y estos, las quinolonas de cuarta generación, tienen un espectro y un alcance, un mecanismo comparados a los del imipenem, pero así también su toxicidad, como les dije, es más. No tienen gran efecto frente a los streptococcus, estafilococos, ¿no? Y también es lo importante que todos estos son activos en vías respiratorias inferiores, es decir, que nos sirven para tratar cuadros de neumonías graves, nos sirven para tratar lo que son las bronquiolitis crónicas y demás. Por eso, estos generalmente, los de cuarta generación, se acumulan cuando vamos a ver distribución, se llegan a acumular a nivel de los alveolos. Entonces, esta acumulación, esta acumulación, ¿no? Este cúmulo que genera, hace que se denominen como las famosas respirolonas. Entonces, puede que les pregunten cuáles son las respirolonas o qué son las respirolonas. Pues son quinolonas de cuarta generación, ¿no? Que se utilizan para tratar enfermedades, como les dije, muy, pero muy resistentes, ¿no? También para tratar aquellos anaerobios. Y lo importante y la ventaja, se puede decir, de todo esto es que basta con una sola administración por día, es decir, no es necesario dosificar en 4 veces al día o 2 veces al día y demás. Con una vez al día es más que suficiente. Y el tratamiento, también el tiempo que se utiliza es más corto a comparación de todas las demás. Pero, repito, son muy, pero muy tóxicas.
De todas estas, las que sí se utilizan, y lo van a ver mejor al año cuando lleven, ¿qué se llama esto? Neumo, cuando lleven neumo, es moxifloxacino y gatifloxacino, que es, como les digo, se utilizan para aquellas neumonías realmente multiresistentes. Entonces, tomen en cuenta. Bien, repetimos, las de primera generación son las no fluoradas, las primeras que han sido sintetizadas, utilizadas netamente para tracto urinario, para vías urinarias, y solamente se limitan a nivel de los gram negativos. A partir de la segunda, tercera y cuarta, se les añade el átomo de flúor, por eso es que se les denomina como fluoroquinolonas. Entonces, segunda generación tienen un espectro mejor, ¿no? Son monofluorados. El más importante, ciprofloxacino. Los de tercera generación ya se les añade más átomos de flúor. Pueden ser difluorados, trifluorados y demás. El más importante, levofloxacino. Pero recuerden, mientras más flúor, menos fotosensibilidad y más reacciones adversas. Y por último, los de cuarta generación, las famosas respirolonas, que las más importantes, moxifloxacino y el gatifloxacino, utilizados para aquellos enfermedades, aquellos cuadros con bacterias multiresistentes, ¿no? Con aquellas bacterias difíciles de tratar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Estas actúan a nivel del ADN, ¿bien? Ingresan a la bacteria mediante las porinas y lo que hacen es interactuar con la enzima ADN girasa. Bien, ¿qué es lo que hace esta enzima ADN girasa? Regula o controla, por así decirlo, o evita que las cadenas, no, las hebras de ADN, se superenrollen. Entonces, como esto se inhibe, pues perdón, los componentes, como aquí podemos ver en esta imagen, el ADN prácticamente va a ir primero sufriendo pequeños cortes, ¿no? Pequeños cortes, un segmento, otro segmento, otro segmento. Entonces, estos cortes que se van a ir formando a nivel del ADN van a hacer que las hebras o que todo esto se superponga, ¿no? Que se superenrolle. Entonces, esto hace que obviamente si estás afectando a nivel ADN, vas a ver macroscópicamente que la bacteria se va a empezar a elongar, ¿no? Entonces, esto hace que como actúa a nivel ADN, y esto recuerden porque van a ir viendo, por ejemplo, en antituberculosis y demás que también o sea, actúan a nivel ADN y ARN, todos aquellos que actúen en ADN, en ARN, generalmente son bactericidas, ¿bien? A diferencia de lo que hemos visto hace rato, las sulfas y el trimetoprim, que eran bacteriostáticos. Porque ellos simplemente lo que hacen es inhibir ácido fólico, ¿no? No se genera ácido fólico y ahí la bacteria ya sabrá. Pero estas actúan directamente a nivel del ADN. Entonces esto hace que se mueran, ¿no? De forma inmediata. Entonces, quinolonas son bactericidas. ¿No? Entonces, ahí tenemos las famosas topoisomerasas. Tenemos dos dianas, puede ser la topoisomerasa 2 o puede ser la topoisomerasa 4. ¿Esto de qué depende? Depende de la bacteria, ¿no? Depende de la bacteria que va a ir a atacar. La mayoría de las bacterias, ¿no? La mayoría de las bacterias, las quinolonas van a ir a actuar a nivel de la topoisomerasa 2, pero hay una que otra bacteria como cuáles, como la Escherichia coli, como la Neisseria gonorrhoeae, que hacen, ¿no? Que modifican la topoisomerasa 2 y hace que la quinolona pues vaya a actuar directamente en la topoisomerasa 4. Como les digo, son algunas alternativas, ¿no? Que puede utilizar la quinolona. O sea, puede unirse a la 2 o puede unirse a la 4 o puede unirse a las dos, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, en el Staphylococcus aureus, que se une netamente en la topoisomerasa 4, ¿no? Esto solo en Staphylococcus aureus. Sin embargo, en las demás, o va a ser topoisomerasa 2, o como en el caso de coli y Neisseria, puede ser de la topoisomerasa 2 o la topoisomerasa 4. Entonces, las quinolonas modernas, ¿no? Las de cuarta generación y demás, actúan a nivel topoisomerasa 2, ¿no? O sea, eso es lo que más, ¿cómo les puedo decir? Lo que más relacionan. Y las quinolonas antiguas, lo que sería primera generación hasta segunda generación, en la topoisomerasa 4. Entonces, recuerden, mecanismo de acción, lo que hacen es, actúan a nivel del ADN, específicamente en la enzima ADN girasa, ¿no? Entonces, las hebras de ADN se empiezan a cortar y se superponen, ¿no? El ADN se superpone uno sobre otro y así causa un gran caos en la bacteria y la bacteria pues se muere. Mecanismos de resistencia igual, tienen mecanismos de resistencia, pueden, en este caso lo que hacen es mutar, ¿no? Mutar sus genes
aquellos genes que generan estructuras del sitio enzimático, los mutan. Entonces depende de qué es lo que, o sea, depende si son gram negativos o son gram positivos. Si son gérmenes gram negativos, Escherichia coli y demás, como ya hemos visto, lo que van a hacer es mutar el gen GRIA o GRIA. Pero si son gram positivos, los cocos gram positivos y demás, lo que van a hacer es mutar el gen PARC-C. No es muy importante, porque no creo que les pregunten en el examen, tipo, ¿cuál es el gen que muta los gram negativos en el mecanismo de resistencia de las quinolonas, ¿no? Porque es algo muy específico. Pero es importante que los conozcan, ¿no? Porque estas mutaciones no es al azar y no es gram positivos y gram negativos. Lo mismo, como ven, es diferente. Depende de qué bacteria, depende de si es gram positivo o si es gram negativo, el gen en este caso que se va a mutar. También generan alteraciones de proteínas de la membrana que están relacionadas con las porinas, es decir, van a evitar que el fármaco ingrese a la bacteria por estas porinas, pueden cambiar, pueden alterar estas porinas, o puede que haya sobreexpresión de las bombas de expulsión activa del fármaco. Al igual como han visto en los beta-lactámicos, ¿no? Las beta-lactamasas, y hay bombas, ¿no? Ve que expulsan al fármaco de la bacteria para que no ingresen. En el caso de las quinolonas, igual pueden llegar a generar estas bombas de expulsión activa, ¿no? Entonces, actividad antibacteriana, igual. Recuerden siempre, primera generación son aquellos que se van a concentrar a nivel del en el tracto urinario. Entonces, cuando hablamos de tracto urinario, primera generación siempre, pero siempre se los asocia con gram negativos. El primero, el principal, es Escherichia coli. Luego tenemos a la Klebsiella, al Proteus, al Citrobacter, Serratia, Salmonella y Shigella, ¿no? Entonces, primera generación, repito, primera generación, actividad frente a gram negativos. Vamos a las fluoroquinolonas, que ya sería segunda generación. Como les dije, que se le añade un átomo de flúor, van ampliando su espectro. Ya no solo atacan gram negativos, sino también ya abarcan gram positivos. Pero siguen siendo poco efectivas sobre los cocos gram positivos. Entonces, importante sobre Pseudomonas aeruginosa y demás, ¿no? El más destacado de todos estos, recuerden, ciprofloxacina. Puede que les pregunten al ciprofloxacino de qué generación es o a qué familia pertenece. Entonces, recuerden, el cipro es una fluoroquinolona de segunda generación. Y las de tercera y cuarta generación tienen un espectro más amplio, ¿no? Buena actividad frente a gram negativos, frente a algunas micobacterias, frente a algunos gram positivos, como los estreptococos y demás. Entonces, recuerden, cuarta generación se utilizan principalmente en infecciones respiratorias, por eso se les denomina como las respirolonas. ADME. Bueno, entonces, primero con los derivados del ácido nalidíxico, que corresponderían a las quinolonas de primera generación, tienen una buena absorción gastrointestinal. A nivel del hígado, se transforman en su metabolito activo, o sea, en la parte activa. ¿En cuál es su fármaco o la parte activa? Se denomina ácido hidroxinalidínico. Bien, entonces, después de que se libera la parte activa, como ya hemos visto, no tiene una buena unión a proteínas, alcanza buenas concentraciones, un nivel de varios líquidos, por ejemplo, pleura, líquido sinovial y demás, y en riñón también. El dato es que pasan la barrera hematoencefálica y ustedes saben que cualquier fármaco que pase barrera hematoencefálica puede llegar a generar efectos neurológicos. Entonces, obviamente, si tú le das, por ejemplo, un tratamiento de 3 días, 5 días, no va a pasar nada. El problema es en aquellos tratamientos prolongados, ¿no? 14 días o más de 14 días, entonces ahí sí ya pueden llegar a generar efectos neurológicos un poquito más complicaditos. La excreción es casi completa por el riñón, sin embargo, puede eliminarse conjugado, ¿no? Como un conjugado glucurónico. La semivida es aproximadamente desde 6 hasta 8 horas para todos, ¿no? No es como las sulfas, como hemos visto, que dependen, ¿no? Del grupo de semivida corta, intermedia o larga. En este caso, el medio de todas estas es de 6 hasta 8 horas. Igual que en las sulfas, las quinolonas también pasan barrera placentaria y también pasan a la leche. Entonces también se desaconseja el uso en mujeres embarazadas y en aquellas mujeres que están dando de lactar. Farmacocinética en las fluoroquinolonas, es decir, segunda, tercera y cuarta generación, es muy amplio. Se han visto su libro, es muy amplio. Entonces lo que vamos a hacer es tocar puntos específicos, ¿no? Tocar grupos específicos, fármacos específicos. Por ejemplo, el norfloxacino
bien, de todos los que hemos visto de segunda generación, es el que se absorbe menos y tiene menos concentración plasmática, bien. Por eso, justamente porque tiene una menor concentración plasmática, ¿no? Una absorción muy baja, no se puede utilizar para infecciones sistémicas. O sea que al norfloxacino también lo podemos juntar con las quinolonas de primera generación, ¿no? Para tratar simplemente infecciones del tracto urinario, no para tratar así infecciones sistémicas ni infecciones grandes. Siguiente. Levofloxacino y ofloxacino son los fármacos que tienen más biodisponibilidad y un nivel plasmático más alto de todas las quinolonas que hemos visto. Luego, el ciprofloxacino tiene menores concentraciones plasmáticas, pero de todos es el que tiene una mejor actividad bactericida. Bien, como les digo, son datos puntuales, son datos importantes que ustedes tienen que conocer. Por ejemplo, si es que ustedes les preguntan de todas las quinolonas, ¿cuál es el que mejor actividad bactericida tiene? Es el ciprofloxacino. Y eso lo logra con concentraciones bajitas, ¿no? Con concentraciones menores. Y por último tenemos a los de cuarta generación, el moxi y el gatifloxacino, que se acumulan a nivel del tejido pulmonar. Y por esta acumulación es que pues tienen un buen efecto en aquellas infecciones respiratorias. ¿Bien? Y el gatifloxacino tiene una absorción casi completa por vía oral y también el dato es que puede administrarse por vía intravenosa. Reacciones adversas del primero de las no fluoradas, o sea, todas estas reacciones adversas son de las quinolonas de primera generación. Lo de siempre, puede generar náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede generar efectos centrales, como cuáles, alteraciones de la vista, confusión, cefalea y demás, cuadros convulsivos, hiperglucemia, glucosuria. Esto en caso de sobredosis extrema, porque como les digo, el tratamiento generalmente es hasta 7 días, 5 días, 7 días, máximo 10 días. Entonces, tratamientos prolongados sí podrían llegar a causarnos esto. En los lactantes, bien, en aquellos lactantes puede generar hipertensión endocranial, puede generar pseudotumor cerebral y la secuela más común, y también puede que les pregunten, es el estrabismo permanente. Entonces puede que les pregunten, digamos, de todos los antimicrobianos que han visto hasta ahorita, ¿cuál es el que puede llegar a generar como consecuencia estrabismo? Son las quinolonas, pero las quinolonas de primera generación o aquellas no fluoradas. Bien, no se recomienda dar en lactantes menores de un mes, ni tampoco en mujeres embarazadas. En los niños puede generar alteraciones en el crecimiento, que igual es otra, porque de todos los grupos de antimicrobianos que han visto hasta ahorita y los que van a ver, ninguno te altera, ¿no? El crecimiento, simplemente las quinolonas te alteran el crecimiento. Alteraciones hematológicas, depresión medular, hemólisis, igual, ¿por qué? Porque son mielotóxicos, al igual que las sulfas, que el trimethoprim, que son mielotóxicos, las quinolonas también son mielotóxicos. Reacciones alérgicas, fiebre, escalofríos, prurito y demás. Erupciones, fotosensibilidad, erupciones vesiculares con quemaduras y demás. Y aquí hay un dato importante. La ruptura del tendón de Aquiles, que es una pregunta que a nosotros nos han puesto cuando estábamos en tercero y no sabíamos cuál de todos los benditos grupos te causan ruptura del tendón de Aquiles. Recuerden, de chicos, las quinolonas te generan ruptura del tendón de Aquiles en tratamiento prolongado. De las fluoroquinolonas, igual tienen una tolerancia mejor a diferencia de las de primera generación, segunda, tercera y cuarta. Aquí están, afectan el desarrollo del cartílago. Bien, lo que hacen esto, todas las quinolonas, a partir de la segunda, tercera y cuarta, lo que hacen es depositarse en los cartílagos inmaduros. Por eso es que no se recomienda dar estos fármacos a niños menores, ¿no? A los niños menores de 8 años, menores de 10 años. ¿Por qué? Porque ellos tienen gran cantidad de tejido, de cartílago, en este caso inmaduro, ¿no? Que recién está madurando, que recién se está transformando. Entonces, como estos fármacos se depositan en estos cartílagos, lo que hacen es que se degenere y el niño pues no va a crecer. Por eso es que si es que les preguntan cuál tiene retraso del crecimiento o retardo del crecimiento, las quinolonas. ¿Por qué? Porque se depositan en los cartílagos inmaduros y como se depositan acá, generan degeneración del propio cartílago. Se excretan por la leche, ¿no? En los niños hay que ver, ¿no? Hay que ver, siempre tienen que hacer lo que es el riesgo-beneficio, ¿no? Igual en las mujeres embarazadas, si vale la pena usar o no vale la pena usar. Entonces, en los niños
De que se puede usar, pero en casos especiales, ¿no? En casos como, por ejemplo, que el niño tenga fibrosis quística, infecciones complicadas, infecciones urinarias muy complicadas, digamos, que no se puedan solucionar con sulfas, que no se puedan solucionar con macrólidos o con penicilinas, no con la amoxicilina, amoxiclavulánico, que no se puedan solucionar, recién podrían no considerar utilizar las quinolonas. Pero igual sigue siendo, ¿no? Riesgo-beneficio. Aquellos pacientes niños que tengan neutropenia, que tengan cáncer, meningitis muy, pero muy complicadas, ¿no? Aquellos que tengan infecciones gastrointestinales frecuentes y demás. Otra de las reacciones adversas también que nos pueden generar es dispepsia, diarrea, tenemos reacciones alérgicas, exantema, prurito y demás. Fotosensibilidad, esto es importante, fotosensibilidad, porque recuerden, a más flúor, menos fotosensibilidad y más reacciones adversas. Entonces, la fotosensibilidad en los pacientes es una reacción adversa muy común, ¿no? En la cara, en los brazos y demás. Incluso en tratamientos prolongados, los pacientes pueden llegar a desarrollar fotofobia, ¿no? No pueden tolerar la luz prácticamente. Y obviamente van a generar reacciones oculares. Indicaciones, lo más importante. Recuerden, lo más importante siempre son las indicaciones. ¿En qué vas a usar? Primero, las infecciones urinarias. Recuerden, ¿qué grupo? Las quinolonas de primera generación, las no fluoradas. También en infecciones urinarias son las más recomendadas. Sin embargo, también se puede utilizar segunda, tercera generación como ciprofloxacino. ¿En quiénes vas a utilizar? En aquellos cuadros de pielonefritis, de infecciones urinarias complicadas, ¿no? Hospitalarias y demás. Prostatitis agudas, prostatitis crónicas, uso de ciprofloxacino. Segundo, enfermedades de transmisión sexual, como cuáles, como la gonorrea, ¿no? Causada por Neisseria gonorrhoeae, y tenemos la clamidia trachomatis, el Haemophilus ducreyi y demás. ¿Quiénes se utilizan principalmente? Cipro, levo y ofloxacino. Y esto es importante que lo tomen en cuenta, porque van a ir viendo al año en infectología, y ya en quinto yo lo he vuelto a ver esto en ginecología, porque llevamos lo que son enfermedades de transmisión sexual y demás, se utilizan, están dentro del protocolo del tratamiento de enfermedades de la gonorrea, por ejemplo, no de la gonorrea que puede, o sea, de los cuadros, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias pélvicas y demás, están dentro del protocolo, dentro del tratamiento que se debe aplicar, está ciprofloxacino, levofloxacino y ofloxacino. Entonces, ojo, tomen en cuenta, ¿ven? Enfermedades de transmisión sexual, cipro, levo y ofloxacino. Infecciones intestinales igual, norfloxacino y ciprofloxacino para tratamientos cortos, es decir, para aquellos cuadros no tan complicados. También puede utilizarse como tratamiento y profilaxis de la fiebre tifoidea, igual es importante, shigellosis y de la cólera para tratar la diarrea del viajero, el norfloxacino y demás. Entonces, repito, itus se puede utilizar, pero generalmente cuadros complicados, pues puedes utilizar lo que son quinolonas de primera generación, incluso ciprofloxacino en algunos casos. Es muy utilizado las quinolonas para tratar enfermedades de transmisión sexual, como cuáles, gonorrea, cuadros por Neisseria gonorrhoeae, por clamidia y por Haemophilus ducreyi, y para tratar infecciones intestinales también se utiliza. Para tratar infecciones cutáneas, ¿no? Principalmente aquellas causadas por gram negativos, como la pseudomonas aeruginosa y demás, se puede utilizar las fluoroquinolonas. La ventaja es que se las puede administrar por vía oral, ¿no? No simplemente por vía tópica, como otros fármacos que también se recomiendan para infecciones cutáneas, sino que estas también se pueden administrar, pero por vía oral. Infecciones óseas, recuerden, ¿por qué? Porque tiene una amplia distribución y se va a acumular también a nivel del líquido sinovial, entonces nos puede llegar a funcionar para tratar osteomielitis agudas, osteomielitis crónicas y demás, ¿no? Infecciones postquirúrgicas por enterobacterias, estafilococcus, pseudomonas aeruginosa y demás, ciprofloxacino, solamente que en este caso el tratamiento ya no es corto, sino que es un tratamiento más prolongado. Pero para tratar infecciones óseas, ciprofloxacino generalmente suele ser de segunda elección, porque como han visto en beta-lactámicos, tenemos a la doxiciclina, a la doxiciclina que es el más utilizado para tratar infecciones óseas. Entonces es mejor utilizar siempre primera elección y luego, si no te funciona, puedes llegar a pasar a un segundo nivel que sería ciprofloxacina y demás. Infecciones respiratorias, igual, cipro o floxacino para exacerbaciones agudas de bronquitis crónicas y
el moxifloxacino, que esto sí lo he visto, que lo utilizan muchísimo en neumología, el moxifloxacino para tratar neumonías, ¿bien? Neumonías adquiridas en la comunidad, incluso para tratar algunas neumonías por gérmenes o por bacterias muy resistentes. Moxifloxacino. Y recuerden que el moxi es eh, una quinolona de cuarta generación. Aparte de lo que hemos visto, podemos mencionar indicaciones específicas, principalmente del ciprofloxacino, porque recuerden cuál de todas las quinolonas es el que mejor actividad bactericida tiene, el ciprofloxacino. Entonces, aparte de todo lo que hemos visto, el cipro puede ser utilizado para enfermedades de los legionarios, para tuberculosis, siempre en combinación con los fármacos del esquema clásico de tuberculosis, que igual lo van a ver posteriormente, para infecciones por Mycobacterium avium, para las otitis externas necrosantes, que son causadas por Pseudomonas aeruginosa, que son generalmente cuadros muy complicados, difíciles de tratar, se puede utilizar el ciprofloxacino. Y las fluoroquinolonas también se pueden utilizar como alternativa tras la exposición de agentes específicos en la guerra bacteriológica, ¿no? Esto es importante igual. Entonces, ¿como cuáles? Como, por ejemplo, exposición como prevención o como tratamiento, digamos, si se exponen a lo que es antrax, cólera, a la peste, brucelosis, turalemia y demás. ¿Cuáles se utilizan? Cipro, levo y ofloxacino. Como han visto, el ciprofloxacino, el levofloxacino y el ofloxacino están en la mayoría de las indicaciones. Entonces, tómenlo muy en cuenta, ¿no? Los tres hermanitos que siempre son los más utilizados en más indicaciones, en más enfermedades y demás. Ciprofloxacino, levofloxacino y el ofloxacino. En menor medida el ofloxacino, pero de que se utiliza, se utiliza. Y eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Bueno, si no, igual hemos terminado. Mil disculpas por la falla de internet en el primero.